Buenos días chicos, ¿cómo les va? Como podrán ver, este video va a tratar sobre la Revolución Francesa, un proceso ocurrido entre 1789 y 1799. En general, para estudiarla se la divide en etapas. Yo he marcado estas 5 etapas, pero podrían marcarse otras etapas diferentes. Este primer video va a tratar exclusivamente sobre las dos primeras etapas, una de crisis económica que desencadena el proceso revolucionario y la segunda etapa de la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Comencemos. Esto es un mapa de Europa hacia 1789. Como podrán ver, Francia no ha cambiado gran cosa en términos territoriales, pero sí en términos políticos. En esta época Francia era una monarquía absoluta, a cargo del rey Luis XVI. En general, la población de Europa, y entre ella de Francia, se dividía en dos grandes grupos, los nobles y los no nobles. Si recuerdan algo del año pasado, recordarán que los nobles no pagaban impuestos, tampoco tenían que trabajar para vivir, y en el caso de Francia, la mayoría de los nobles vivía en el Palacio de Versalles, junto con el rey. Por otro lado, los no nobles no solo tenían que pagar impuestos a la corona, sino que también pagaban el diezmo a la iglesia y las rentas señoriales a los distintos señores feudales del territorio francés. Estos no nobles sí tenían que trabajar para vivir, vivían de lo que producían, sea que cultivaban la tierra o que eh, realizaban manufacturas, tenían que trabajar para poder vivir. En términos generales, los no nobles representaban al 96% de la población. Solo una ínfima cantidad de personas eran nobles. Ahora, dentro de estos dos grupos también había divisiones. Como podrán ver, ya de entrada la nobleza se dividía en dos. La nobleza eclesiástica, gente que pertenecía a la iglesia, y la nobleza laica, nobles que no pertenecían a la iglesia. Dentro de estos dos grupos también había diferencias, ya que no era lo mismo, por ejemplo, ser un cura que un cardenal. El cardenal tenía una posición y un estatus mucho más elevado que un cura. Lo mismo puede decirse del grupo no noble. Yo en este caso los dividía en ricos, medios y pobres, pero claramente había una diferencia muy importante entre, por ejemplo, un banquero y un campesino. Ahora, ¿por qué crisis? Francia estaba en una crisis económica muy importante por varios motivos. Yo he marcado 4 acá. Por un lado, Francia debía un montón de dinero que había gastado en guerras pasadas. Por ejemplo, la Guerra de los 7 años o la Guerra de Independencia estadounidense. En segundo lugar, había habido una serie de malas cosechas que habían hecho que aumente el precio del trigo y por ende del pan. Se habían perdido varios cultivos de trigo, entre otras cosas, con lo cual su precio había aumentado. En tercer lugar, ya dijimos que los nobles no pagan impuestos, pero al rey se le había ocurrido hacía un par de años una solución para obtener más ingresos. Lo que se le ocurrió fue vender cargos, ¿sí? Trabajos, si quieren, vender cargos en el Estado, que dieran al que lo comprara una posición de noble. Entonces, eran cargos que otorgaban títulos de nobleza. En el corto plazo fue una buena decisión, porque hubo un montón de gente rica que quiso comprar el cargo para convertirse en noble y le pagó al rey de Francia un montón de dinero por ese cargo. Ahora, en el largo plazo fue una mala decisión, porque esa gente gastaba mucho dinero una única vez, pero a partir de ese momento ya no tenía que pagar más, porque pasaba a ser noble. Esos nobles que accedieron a la nobleza comprando un cargo fueron llamados nobleza de toga. En cuarto y último lugar, el rey y los nobles que vivían en Versalles gastaban muchísimo dinero. Vivían bastante bien, vivían tomando y comiendo y básicamente se les iba un montón de dinero que era de la corona, que era parte de ese dinero que se recolectaba con los impuestos, se les iba en gastos que no llamaríamos productivos. Entonces, el rey tenía que solucionar este problema, esta crisis, este problema económico. Y él solo conocía dos formas de solucionarlo. Faltaba dinero. Bien, o aumentamos los impuestos para que la gente pague más, o creamos nuevos impuestos y listo. El problema era que, como dijimos, había un montón de gente que ni siquiera tenía para comer. El precio del trigo y del pan había aumentado tanto que mucha gente difícilmente podía comer. Entonces, si se cobraba más caro los impuestos que ya se pagaban, y teniendo en cuenta esto que
dije sobre la nobleza de toga, cada vez menos gente iba a tener que pagar cada vez más. Con lo cual al rey se le ocurrió una solución poco normal, si quieren llamarlo así, por lo menos para este siglo y para este continente. Al rey se le ocurrió cobrarle impuestos a la nobleza, que si se caracterizaba por algo era por no pagar impuestos. Entonces, el rey decide empezar a cobrarle impuestos a los nobles. Este es el rey. Esto no es una foto, claramente es un cuadro. Ahora, primero intenta convencer a la nobleza de pagar impuestos de forma eh, institucional. Al no lograr que la nobleza acepte pagar estos impuestos, Luis XVI decide convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales eran una asamblea que el rey podía convocar en tiempos de crisis. Digo podía porque no era obligatorio. Si hay una crisis, el rey podía elegir o no convocar a los Estados Generales. Tal es así que no se convocaban desde 1614, hacía más de 100 años. Pero el rey los va a convocar en 1789. Estos Estados Generales, dijimos, eran una asamblea, una reunión de diputados que estaba dividida en tres grupos, o estados. Un primer estado, compuesto por diputados o representantes de la nobleza eclesiástica. Un segundo estado, compuesto por diputados o representantes de la nobleza laica. Y un tercer estado, compuesto por diputados o representantes de los comunes, o sea, de los no nobles. Cada uno de estos estados, en los estados generales, se reunía por separado con el rey. El rey primero se reunía con el primer estado, después con el segundo y después con el tercero. Una vez planteadas las quejas de cada estado al rey, se votaba. Cualquier cosa que se votaba terminaba siendo favorable para la nobleza. ¿Por qué? Porque se votaba por estado. Es decir, en total había 3 votos. El primer estado tenía un voto, el segundo estado tenía otro y el tercer estado tenía otro. En general, como se darán cuenta, la nobleza votaba en conjunto. Es decir, que el tercer estado siempre votaba por separado y difícilmente podía ganar una votación. Ahora, estos estados generales eran una asamblea consultiva. ¿Qué significa que era consultiva? Que servía para consultar al rey, para otorgarle algún tipo de consejo o para recordarle cierta situación que estaba viviendo la población. Pero como era consultiva, el rey no estaba obligado a actuar en base a lo que se decidiera en esa asamblea. Pero por las dudas, lo que se decidía generalmente era lo que quería la nobleza. Ahora, lo importante de esto es que en los estados generales, ningún estado podía saber lo que el otro estado habló con el rey, porque cada estado se reunía con él por separado, y que se votaba por estado, ¿sí? No por cabeza, se votaba por estado. Entonces, lo que va a ocurrir a comienzos de 1789 es que cada uno de estos 3 estados va a reunir dentro de su grupo social personas para que formulen cuadernos de quejas. Cosas que querían cambiar de Francia o de cómo se estaba gobernando o de la economía. Por ejemplo, acá tengo 3 artículos de un cuaderno de quejas de los comunes del año 1789. Ahora, lo que va a pasar este año en particular durante los estados generales es que los miembros del tercer estado, o sea, no toda la población de Francia, sino los representantes de esa población, alrededor de 1000 personas, van a rebelarse y van a pedirle al rey que los 3 estados debatan en conjunto, es decir, que estén los 3 presentes cuando hablan con el rey, todos, así todos pueden saber qué cosa habla cada estado con el rey, que debatan en conjunto y que el voto de las decisiones sea por cabeza. ¿Por qué por cabeza? Y porque así el tercer estado saldría beneficiado, porque hay muchos más representantes del tercer estado que los que hay del primero o del segundo estado. Entonces, el rey se niega a darle el debate en conjunto y el voto por cabeza. Por lo que los diputados del tercer estado terminan yéndose de ese enorme cuarto del Palacio de Versalles en el que estaban reunidos y se van a otra parte del palacio
que es conocida como la cancha del juego de pelota o el edificio del juego de pelota. Se reúnen en ese edificio y pasan a llamarse a sí mismos, o sea, hasta hace un momento eran los representantes del tercer estado de Francia. Pasan a llamarse Asamblea Nacional. Y no solo eso, sino que se terminan llamando Asamblea Nacional Constituyente. Y juran no separarse hasta elaborar una constitución para Francia. Cuidado con esto, es muy importante este cambio, porque por un lado, Francia era una monarquía absoluta. No hay ningún tipo de derecho o constitución que marque lo que un ciudadano o una persona debe hacer o puede hacer y lo que no. Porque eso limitaría también el poder del rey. Entonces, esto es un salto muy importante. Hay un grupo de diputados que se separa del resto y se pasa a llamar Asamblea Nacional Constituyente y quiere elaborar una constitución donde se marque una forma de gobierno que probablemente sea una monarquía parlamentaria y donde se establezcan los derechos y las obligaciones de cada persona que habita en ese reino. ¿Sí? Esto que ven acá es un cuadro que representa lo que ocurrió en la cancha del juego de pelota, donde se jura no separarse hasta darle una constitución a Francia. El rey no es que se va a quedar de brazos cruzados, pero hay un problema. El problema es que en París, ¿sí? Dijimos, esta reunión de los Estados Generales ocurre en Versalles, que queda a 20 kilómetros de París aproximadamente. En París estalla una revuelta de gente. Hay un movimiento popular muy importante de habitantes de la ciudad de París, descontentos obviamente con la economía y con el rey, entre otras cosas, que lo que va a hacer es lo siguiente. Van a ir al Hospital de los Inválidos, que es un hospital de heridos de guerra, van a robar las armas que se encuentran en ese hospital y van a asaltar y a tomar la prisión de la Bastilla, que es ese castillo, dirían ustedes, que está ahí en esa foto. La prisión de la Bastilla, en general, era el lugar donde mandaban a la mayoría de los prisioneros políticos. Es decir, gente que no necesariamente había hecho algo mal o dañado a una persona o había cometido un delito, sino que había hecho algo que había enfurecido o no había gustado al rey o a alguno de sus funcionarios. Entonces, era una especie de símbolo del poder del rey de Francia. Con lo cual, lo que va a hacer un grupo de revolucionarios parisinos es ponerse esta escarapela, le diríamos nosotros, con estos colores, y ir a tomar la prisión de la Bastilla. No solo la van a tomar, van a entrar por la fuerza, van a matar a un montón de guardias que estaban en esa prisión, sino que también la van a destruir, ladrillo por ladrillo. Este es un cuadro que refleja la toma de la Bastilla, de esta prisión barra fortificación o castillo. Al día de hoy, la prisión no existe. ¿Sí? Fue destruida durante 1789. Hoy en día lo que queda solo es una especie de silueta que han marcado en el piso en Francia, donde se encontraba la prisión. Pero ya el edificio no existe más, fue destruido totalmente ladrillo por ladrillo. Ahora, la rebelión de París, esta que estamos hablando, esta toma de la Bastilla que ocurre el 14 de julio de 1789 y por la que Francia celebra hoy el Día de la Bastilla, incluso hoy en día, que sería como nuestro 25 de mayo, esta rebelión de París es imitada en otras regiones de Francia, no solo en la capital. Por lo que a lo largo del campo francés empiezan a aparecer consejos o comunas que empiezan a administrar el territorio, de ahí en adelante, y empiezan a aparecer milicias, es decir, grupos de gente, digamos, organizada para combatir, pero que no habían recibido entrenamiento militar propiamente dicho. Lo que va a ocurrir en el campo de Francia, debido a esto, es un evento conocido como el Gran Miedo. Dijimos que la toma de la Bastilla fue el 14 de julio. Entre el 20 de julio y el 6 de agosto, las bandas de hombres armados que aparecen por el campo van a ir castillo a castillo, fortaleza señorial tras fortaleza señorial, obligando a los señores feudales a entregar los archivos que tenían las deudas de cada uno de sus siervos para quemarlos. En parte, esos siervos van a ser los que se movilicen durante el Gran Miedo para quemar esos archivos, ¿no? Además, la población del campo va a dejar de pagar los impuestos al Estado, el diezmo a la iglesia y los derechos señoriales, obviamente, a estos señores que les quemaron los archivos. Este gran miedo,
esta movilización de gente en el campo para quemar archivos y dejar de pagar impuestos, diezmos y derechos, va a hacer que el 4 de agosto, en respuesta a estos movimientos, varios nobles pidan hablar en la Asamblea Constituyente, que recordemos seguía reunida en Versalles, y esos nobles van a renunciar a sus privilegios y tributos feudales. Luego se van a arrepentir y van a decir que solo renunciaron a una parte y no a todo, pero bueno, ya no se llama gran miedo por nada. Los nobles estaban aterrorizados de que los maten, por no decir otras cosas. Y esta es una imagen bastante que refleja bastante bien este evento, ¿no? El gran miedo. Un montón de personas con arietes rompiendo una puerta para entrar, humo saliendo de los castillos o de las reservas señoriales. Bueno, entonces tenemos, por un lado, una asamblea que se reúne en Versalles, que se separa de los estados generales y se llama a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos un movimiento de rebeldes en París y otro en el resto de Francia, en el campo francés, a lo largo de todo el reino de Francia. Bien, el 27 de agosto de 1789, esta asamblea, que se llama Constituyente, sanciona la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dijimos, hasta este momento, Francia era una monarquía absoluta. No había ningún tipo de derecho para la población en general. Esta declaración establece derechos para todos los franceses y no los llama nobles o no nobles, campesinos o banqueros. Los llama ciudadanos. La categoría de ciudadano es extremadamente nueva. Aparece en esta revolución como algo, como un cambio drástico, digamos. Porque hasta ese momento había marcadas diferencias entre cada una de las personas que habitaban Francia. Se era noble o no noble, se era monje o se era cardenal, se era banquero o se era campesino. Ahora, aunque haya diferencias en términos de riqueza, por ejemplo, todos, a partir de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos van a poder reunirse libremente, expresarse libremente, elegir su religión libremente, y todos van a ser considerados ciudadanos de Francia, sin importar si tenían un cargo político, si tenían tanta riqueza o no, van a ser todos ciudadanos. A nosotros nos suena lógico hoy en día, pero en esta época era un cambio extremadamente revolucionario. Al principio, Luis XVI va a rechazar tanto los decretos de agosto que habían eliminado parte del señorío, como esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, debido a esto, un grupo de mujeres, un gran grupo de mujeres, marchan desde París hacia el Palacio de Versalles. Les recuerdo que daba alrededor de 20 kilómetros de distancia. Van caminando de París al Palacio para obligar al rey a firmar y aprobar ambos documentos. Esto hace que, además, la familia real, el rey, la reina y el príncipe, sean movidos, sean trasladados desde el Palacio de Versalles a el Palacio de las Tullerías, que ese palacio sí estaba en París. Por la fuerza, no es que, aclaro, no es que el rey quiso irse a París. Son trasladados por la fuerza a París para estar cerca de la capital y tenerlos por si hace falta presionarlos por algo o obligarlos a firmar o sancionar alguna otra petición. Esto que ven acá es una imagen de justamente la marcha de mujeres hacia el Palacio de Versalles. Fíjense que las mujeres no son unas señoras sonrientes que le piden al rey por favor que apruebe la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino que son mujeres armadas, fuertemente armadas. Se ven cañones, se ven picas, se ven bayonetas. Hay una mujer que sostiene una cabeza. Y a la izquierda podemos ver al rey, a la reina y a su hijo. Esto que ven acá, que es una foto actual, es una imagen del Palacio de Versalles. Una vista aérea del Palacio de Versalles hoy en día. Fíjense la cantidad de fuentes, la cantidad de jardines y de decoraciones de jardines. Hay laberintos, tiene un montón de cosas. Es inmenso el Palacio de Versalles. Lo que no existía en esta época, en 1789, son todas las casitas que están de fondo, porque hoy en día es una ciudad, pero el palacio está tal cual existía en esa época. Aquí hay una foto desde el lado opuesto. Se pueden ver todos los jardines, gran parte de los piletones, algunos de los laberintos. Les llevaría días y días recorrer todo el terreno del palacio y los jardines en Versalles. Por otro lado,
acá tenemos un grabado del Palacio de las Tullerías. Como pueden ver, esto sí está ubicado en París. Eso que viene a la derecha, que hay puentes, es el río Sena, que corta París por la mitad. Hoy en día ya no existe este palacio tal cual existía en la época, por eso no tengo una foto actual, pero parte de la estructura se mantiene. Entonces, dijimos que el rey fue movido desde el Palacio de Versalles al Palacio de las Tullerías. Este es un mapa de París de la época, con algunos lugares importantes marcados. En el número 1, por ejemplo, estaba la Bastilla, que fue destruida en julio de 1789. El número 2 es el Hospital de los Inválidos, de donde sacaron las armas para destruir la Bastilla. El número 8, por ejemplo, es la Catedral de Notre Dame. Y en el número 3 estaría ubicado el Palacio de las Tullerías, donde a partir de ahora el rey pasaría a residir junto con su familia y a gobernar desde ahí. Ahí ven claramente el río Sena que divide ambas partes de la ciudad de París. Bueno, sigamos. Entonces, dijimos que el rey y su familia son obligados a vivir en el Palacio de las Tullerías. Obligados a firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y básicamente a dejar de ser un monarca absoluto, por lo menos para Luis XVI, ¿no? Esto no le cayó bien para nada a Luis XVI, como podrán imaginar. Entonces, él y su familia intentan escapar de París. Se fugan en una carreta, no solos, claramente, se fugan con una comitiva importante de soldados. Se disfrazan, además, entre ellos, el rey, por ejemplo, disfraza a su hijo de mujer, para que no los reconozcan, si los ven pasar, para que piensen que son otros nobles cualquiera. Esta fuga no termina bien, son reconocidos y son llevados nuevamente a las Tullerías. Pero el problema es que a partir de este momento cada vez empiezan a aumentar más las críticas al rey, porque se considera que traicionó a su reino, a Francia. El rey se quería escapar para, desde un país vecino o amigo, convocar a un ejército para recuperar su reino, digamos, para poder volver a ser un monarca absoluto. Entonces, el rey empieza a ser gravemente criticado. Uno esperaría que la Asamblea Constituyente o lo mande a matar, por ejemplo, o le quite el cargo. El problema es el siguiente. Acá está el rey siendo encontrado por los rebeldes. El problema es el siguiente. La Asamblea Constituyente no mete preso al rey, ni siquiera lo sanciona. El rey es restituido en sus funciones de rey. Es decir, es puesto nuevamente en el trono en el Palacio de las Tullerías en París. Esto no deja contenta a la mayoría de la población. Y particularmente, el grupo político revolucionario de los Cordeleros organiza una protesta por esto, por no castigar al rey, al día siguiente en el Campo de Marte, una plaza de París. Lo que van a pedir estos cordeleros es que el rey renuncie, que abdique. Acaba de traicionar de alguna forma a su reino, que se vaya. Ahora, la Asamblea va a ordenarle a la Guardia Nacional que reprima a este movimiento. Porque la Asamblea, los diputados de la Asamblea, que no son tan radicales, ¿sí?, que se separaron de los Estados Generales, pero no es que quieren ya crear una república. Esos diputados quieren mantener al rey dentro de lo posible, no quieren que desaparezca la monarquía, solo quieren que el rey los escuche, básicamente, como que escuche un poco más a su pueblo, nada más. Con una monarquía parlamentaria se quedan contentos. Entonces, esa asamblea va a llamar a la Guardia Nacional para que dispare contra estos manifestantes desarmados. Van a morir alrededor de 50 personas y a este evento se le va a conocer como la masacre del Campo de Marte, que es cuando la asamblea, que en teoría es revolucionaria, ataca a su propio pueblo, a sus conciudadanos, ¿no? Que lo que querían era, a lo sumo, llevar más adelante esa revolución, eliminar al rey o meterlo preso, castigarlo de alguna forma. Bien, a comienzos de 1791, es decir, ya 2 años desde que comenzó la revolución, la Asamblea Constituyente termina sancionando la Constitución francesa. Francia pasa a tener por primera vez una constitución y pasa a ser una monarquía parlamentaria. Eso quiere decir que va a haber una asamblea permanente cuyos miembros van a ser elegidos por voto. Va a suceder lo siguiente. La constitución
de 1791 va a dividir a la población en dos: los ciudadanos activos y los ciudadanos pasivos. Los ciudadanos activos son los que pueden pagar tanta cantidad de impuestos. Los, los pasivos son los que no alcanzan a pagar esos impuestos. Esto es una división de voto censitario. A partir de ahora, los que puedan pagar X cantidad de impuestos van a ser considerados ciudadanos activos y van a poder votar en las elecciones, elegir a electores, y esos electores van a votar por los miembros de la Asamblea Permanente. Aclaro que es permanente porque el rey no la va a poder disolver. Va a figurar en la Constitución que el rey no va a poder disolver esa asamblea. Y esa asamblea va a tener poderes en política exterior, va a poder realizar tratados internacionales y va a poder, entre otras cosas, promulgar leyes, sancionar leyes o vetarlas. El rey va a seguir existiendo. Dijimos, es una monarquía parlamentaria. El rey va a tener poder de veto sobre lo que decía la asamblea, pero no va a poder desarmarla o eliminarla. Además, va a existir una Guardia Nacional que va a estar al mando del rey, pero que va a ser supervisada por esta asamblea permanente. Entonces, ¿toda la gente va a poder votar? No. Solo los ciudadanos considerados activos, que son los que puedan pagar X cantidad de impuestos. Pero pasamos de una monarquía absoluta, donde ningún derecho era otorgado a la población en general, a una monarquía parlamentaria donde se aprueban los derechos del hombre y del ciudadano, donde empieza a aparecer esta idea de ciudadano, de persona que por más que no tiene mi trabajo o en teoría es noble, es mi igual. En tanto los dos somos ciudadanos franceses. Hasta acá este primer video. En el segundo video vamos a ver qué sucede desde el momento en que Francia pasa a ser una monarquía parlamentaria hasta que termina la revolución.